a todos los asistentes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos que hoy se han hecho presentes en esta plaza para recordar la memoria del compañero Eduardo Umaña Mendoza y además de los otros 3 compañeros que han sido mencionados anteriormente. Voy a leer unas cortas palabras que he hecho para no correr el riesgo de equivocarme. Primero quiero saludar a Patricia Hernández, la esposa del compañero Eduardo Umaña Mendoza, y por ende también enviarle un saludo a Camilo Eduardo, su hijo, quien nos ha hecho llegar esas palabras que vimos anteriormente. Y quiero también saludar a la familia del dirigente sindical de la USO, Manuel Gustavo Chacón, quien se encuentran presentes, asesinado en Barranca Bermeja en 1988. Eduardo Umaña era el abogado de la parte civil de este caso. Quiero saludar a los compañeros de la Unión Sindical Obrera, su directiva de Bogotá, que se han hecho presentes, nos han apoyado en este acto con cosas muy importantes, igualmente a la Junta Directiva Nacional del Sindicato, y a los compañeros y compañeras de Sintrateléfonos y Atelca por su colaboración y por su apoyo a este acto. Bueno, decíamos, hoy es un día muy importante. Hoy se realiza este acto que ha sido convocado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, y apoyado por varias organizaciones sociales, y se hace para recordar y para no olvidar jamás la memoria del abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza. Un poco después, mañana es 18 de abril, se cumplen 17 años del asesinato del jurista Eduardo Umaña. Un poco después de la 1 de la tarde, llegaron a su oficina y residencia varios sicarios con la intención de llevárselo, ante el movimiento, con la intención de llevárselo, pero se encontraron con su resistencia y optaron por su asesinato. Desde entonces ese crimen contra el movimiento de los derechos humanos y contra el conjunto del movimiento social está en la impunidad y seguramente estará por mucho más tiempo, mientras exista en Colombia este tipo de justicia y reine la impunidad. Hablar de José Eduardo Umaña Mendoza no es nada fácil. Para quienes lo conocimos, para quienes tuvimos la suerte de ser sus amigos, sus confidentes en algunas cosas, aprendimos valores que son supremamente valiosos en la vida. Su lealtad, su compromiso, su tenacidad, su entrega, su profesionalismo y la seriedad con que asumía los casos que él se responsabilizaba. Nunca le dijo a nadie no. Su caso no lo puedo asumir, al contrario, todos los atendía con absoluta responsabilidad. Este hombre tenía un temple especial. Se enfrentaba sin vacilaciones a los militares, jueces y fiscales que hacían de la justicia un medio para reprimir a la población, colocando por encima los intereses de sus defendidos. Siempre mantuvo una excelente relación con los hombres y mujeres que él defendía, y las conversaciones con ellos eran agradables y a la vez exigentes. Además, se reunía permanentemente con las familias de los detenidos y las detenidas para estrechar más los lazos de fraternidad y amistad. Eduardo Umaña nunca defendió delincuentes de cuello blanco, ni narcotraficantes. Nunca tuvo relaciones con los políticos corruptos que siempre han gobernado a Colombia. Era un hombre muy claro en sus convicciones, muy respetuoso de las opiniones de las otras personas, muy serio en sus planteamientos, muy responsable con sus defendidos y un verdadero profesional como abogado. Nunca aceptó componendas, nunca aceptó favores especiales de los órganos de la justicia. Trabajó siempre por hacer de la justicia una herramienta democrática para proteger a los perseguidos. Eduardo Umaña toda su vida defendió luchadores populares, campesinos, estudiantes, dirigentes políticos, integrantes de organizaciones insurgentes cuando caían detenidos. Se hizo cargo de procesos muy nombrados y famosos, como la masacre de la UP en Fusagasugá, desaparecidos del Palacio de Justicia, defensa de los integrantes del M-19 en los consejos verbales de guerra en la cárcel de La Picotra en el 1979 y 1988, reapertura del asesinato, de la investigación del asesinato de Jorge Luis Gaitán y muchos otros más. El compañero Umaña fue un luchador incansable por la libertad, contra la desaparición forzada, por los derechos de las víctimas
y por los derechos sociales para el conjunto de la población. Eduardo Umaña gozaba de un gran aprecio de las organizaciones internacionales por su trabajo contra la tortura, por la denuncia de carácter político contra el régimen y su postura sobre la democracia real. Decía al iniciar que los que tuvimos la suerte de conocer a Eduardo Umaña nunca lo podremos olvidar, pues su amistad fue muy grande, pero para los que tuvimos la suerte de que él fuera nuestro abogado es mucho más importante. A Eduardo Umaña lo recordaremos permanentemente en muchos sectores del movimiento sindical. Fue el abogado de los trabajadores de Telecom cuando estos decretaron la huelga para defender la empresa de la voracidad extranjera y fueron acusados de terroristas. Fue abogado de los sindicalistas de la empresa de teléfonos, también acusado de saboteadores de las comunicaciones. Fue abogado de Sintrancali cuando estos se oponían a la privatización de la empresa y por eso también fueron acusados de saboteadores. Estas acusaciones siempre fueron hechas por el gobierno y la Fiscalía General, que actuaba casi como representante de las grandes multinacionales. Y fue también nuestro abogado. El primer caso de la Unión Sindical Obrera que asumió José Eduardo fue el del dirigente sindical Manuel Gustavo Chacón, asesinado en Barrancabermeja el 15 de febrero de 1988, logrando después de un proceso con muchas dificultades que se condenara a uno de los asesinos, un exintegrante de la Armada Nacional de Barrancabermeja, quedando en la impunidad el resto de los autores intelectuales y materiales. Eduardo Umaña, al momento de su asesinato, tenía la defensa de más de 20 casos de dirigentes y activistas de los trabajadores petroleros que los habían detenido en varias cárceles de Colombia, acusados de ser integrantes de las organizaciones insurgentes y de ser cómplices de los atentados a la infraestructura petrolera. Fuimos juzgados por la justicia sin rostro, que se la idearon para juzgar supuestamente a las mafias del narcotráfico, pero que nos la aplicaron a los sindicalistas y a muchos otros sectores sociales. Las relaciones del compañero Eduardo con el movimiento social fueron muy significativas. En el caso particular de la USO, estuvo en varias asambleas en Barrancabermeja y otras ciudades del país, explicando a los trabajadores y trabajadoras de qué estaban acusados sus dirigentes, cuáles eran las causas reales de estar tras la reja y cuál debía ser el papel del sindicato en su conjunto. Planteaba que el trabajo del abogado era fundamental, pero la movilización de los trabajadores era algo súper fundamental, además de la denuncia internacional. Por eso el sindicato en aquella época le plantó cara al gobierno, decretó varios paros en muchas oportunidades que afectaron la producción de los hidrocarburos, trabajó la denuncia internacional y la relación con muchas organizaciones sindicales y sociales para ampliar la solidaridad. Eduardo Umaña fue un convencido de su trabajo y de los riesgos que asumía. Meses antes de su asesinato, en una visita a la cárcel de La Picota, le planteamos que estábamos dispuestos a que abandonara nuestra defensa para intentar salvar su vida y que saliera de Colombia por un tiempo. La respuesta fue tajante: no, no y no. No dejo abandonado este caso ni ninguno de los otros. Los asumo con la responsabilidad que se merecen. Ante esta respuesta solo nos tocó decirle que contaba con todo nuestro apoyo y prepararnos para lo que viniera. Le solicitamos entonces que nos escribiera un pequeño documento de denuncia para el exterior y el documento lo tituló "A los trabajadores del mundo, represión a los trabajadores de la USO, la justicia sin rostro de justicia". En él hace una síntesis de los procesos de la USO bajo esta figura. Denuncia que el 16 de febrero de 1998 instauró denuncia en la ciudad de Bogotá ante funcionarios judiciales al tener conocimiento del plan que le tenían para su asesinato por miembros de la inteligencia militar, y donde estaban involucrados funcionarios, altos funcionarios de la seguridad interna de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, por su trabajo en la defensa de varios dirigentes sindicales petroleros.